Eysenck ha sentado las bases para el estudio científico de la personalidad. En el plano descriptivo, su modelo ha sido ampliamente aceptado. Cientos de estudios que utilizan IQ han encontrado las tres dimensiones principales. En el plano explicativo, Eysenck ha sembrado la semilla para el estudio de los correlatos biológicos de las dimensiones de la personalidad. Identificó, describió y explicó de manera sólida al menos dos de las tres dimensiones. Actualmente se están considerando propuestas más complejas, por ejemplo, la de Gray, la de Zuckerman o la de Cloninger, que las presentadas por Eysenck. De hecho, Eysenck confiaba en que la contrastación de sus propuestas se llevaría a cabo luego de una mejora metodológica de los avances en neurociencias y especialmente de la genética. La personalidad es definida por este autor como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta conativa, también llamado co-voluntad, de una persona. Además, el temperamento de la conducta afectiva, llamada también como emoción, el intelecto de la conducta cognitiva, conocido también como inteligencia, y el físico, de la configuración corporal y de la dotación neuroendocrina. Para Eysenck, los rasgos son factores disposicionales que determinan nuestra conducta regular y persistentemente en muchas situaciones diferentes. Así, la teoría de personalidad de Eysenck es una teoría centrada en el rasgo y una teoría dimensional. La teoría de Eysenck es útil hoy en día porque sostiene las predisposiciones biológicas hacia ciertos rasgos de personalidad, combinadas con el condicionamiento y la socialización durante la infancia, condicionan la personalidad. En esta oportunidad hablaremos de Hans Eysenck. Seguro ustedes se preguntarán, ¿quién es Eysenck? Fue un psicólogo alemán-inglés muy conocido por sus teorías sobre la personalidad. Ha pasado a la historia como uno de los personajes más influyentes para la psicología moderna, y sus teorías siguen siendo discutidas y utilizadas tanto por psicólogos como por otros expertos en la conducta humana. Es por ello que en esta ocasión hablaremos un poco más sobre su bibliografía y cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia. Hans Eysenck, quien nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín, Alemania. Creció y vivió en dicha ciudad hasta el año de 1934, al verse forzado a refugiarse primero en Francia y después en Reino Unido por el régimen nazi. Sus padres eran actores que al separarse y ante las condiciones del país se desplazaron hacia Francia. Es por ello que Eysenck creció con su abuela materna, Frau Werner, con quien tuvo una educación libre y llena de estímulos intelectuales y culturales. Es por ello que él rápidamente se destacó como un buen alumno e incluso un buen atleta. Más adelante empieza a estudiar psicología en la Universidad de Londres. En la misma ciudad ejerció como psicólogo clínico e incluso desempeñó labores de gestión en el Instituto de Psiquiatría. A Hans Heinzer se le atribuye haber construido uno de los paradigmas de la personalidad más sólidos en la historia de la psicología. Hay quienes incluso lo consideran como el padre de la psicología. Entre sus obras más importantes se encuentran Estructura de la personalidad y Medición, que lo planteó en el año de 1969. Luego tenemos a su obra que la tituló La estructura de la personalidad humana en el año de 1970. Por último, una de las más conocidas obras de Eysenck fue Genes, Cultura and Personality en el año de 1989. Finalmente, sus estudios de Eysenck se centraron básicamente en el análisis de la creatividad y su relación con los factores biológicos. Y su modelo de personalidad ha sido adaptado a numerosas pruebas psicométricas para evaluar tanto inteligencia como rasgos de la personalidad. Actualmente son utilizados en el área clínica, educativa, vocacional y laboral. Cabe recalcar que en el momento de su muerte, Eysenck era el psicólogo vivo más citado en la literatura de las revistas científicas. ¡Wow! Sorprendente, ¿verdad? Por lo tanto, un estudio del 2019 lo consideró el tercero más controvertido de los 55 investigadores de la inteligencia.
Los principales aportes de Eysen en la psicología radican en estudiar la personalidad. Esta realizó investigaciones en el Hospital de Mausles y en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. Si bien coincidía con Cattell en que ésta se compone de rasgos o factores que han derivados por medio del análisis factorial, se diferenciaba en el método, ya que consideraba el método de Cattell era subjetivo y había dificultad para reproducir los resultados. De esta manera, Eysen propone un estudio de la personalidad de manera más objetiva, e integrando su teoría rasgos biológicos que en teorías anteriores no eran tomados en cuenta. Por ejemplo, obtuvo datos como que los extrovertidos poseen un bajo nivel de activación cortical, y es por ello que se encuentra en una constante búsqueda de experiencias nuevas y excitantes. De esta forma pueden llegar a elevar su bajo nivel de arousal o en español excitación. Otro ejemplo es que Eysen concluye que los rasgos neuróticos no son aprendidos y no se determinan por la crianza, sino por el contrario, son hereditarios y están estrechamente ligados a un factor genético. También causa los episodios psicóticos y una puntuación alta en la categoría de psicosis a niveles altos de testosterona y niveles bajos de la enzima molamina oxidasa, más conocida como MOA. Esta se encarga de regular los niveles de noradrenalina y serotonina. De allí que su déficit provoque problemas en la correcta modulación de la agresión y el control de los impulsos. Finalmente, podemos concluir que Eysen propone una teoría en la que es posible analizar los rasgos de la personalidad de manera más objetiva. Y su principal innovación consiste en incluir factores biológicos que favorecen o distinguen ciertos rasgos. Características de la personalidad. Las dimensiones básicas son extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Las personas pueden ser descritas en función del grado de extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Pueden ser ubicadas en algún punto del espacio tridimensional que estos superfactores generan. De este modo, un sujeto no es tan simplemente extravertido, sino que tiene algún grado de extraversión. Y las tres dimensiones deben ser tratadas como categorías no excluyentes. De allí que todo sujeto pueda ubicarse en el continuo representado por las mismas. Incluye una cuarta dimensión de personalidad que es la inteligencia general o factor G. Dimensión de las habilidades cognitivas, que tiene características especiales y distintivas con respecto a las tres dimensiones del temperamento y el carácter. El neuroticismo es una dimensión relacionada con la disposición a padecer lo que clásicamente se conoce como trastornos neuróticos, tanto trastornos de ansiedad como del estado de ánimo. Un individuo con alto neuroticismo es ansioso, deprimido, tenso, irracional, tímido, triste, emotivo, con baja autoestima y sentimientos de culpa. Un individuo extravertido es sociable, vivaz, activo, asertivo, buscador de sensaciones socializadas, despreocupado, dominante, espontáneo y aventurero. Eysen en 1985 destacó dos rasgos centrales en esta dimensión, que son la sociabilidad y la actividad. El modelo jerárquico según Eysen. En este encontramos extraversión, neuroticismo, psicoticismo, acompañado de 4 puntos, dimensiones, rasgos, respuestas habituales y respuestas específicas. Las dimensiones básicas, según Eysen, son estas etapas, las cuales las personas pueden ser descritas en función de sus grados y pueden ser ubicadas en algún punto del espacio tridimensional que estos superfactores les generan. De este modo, un sujeto no es simplemente extrovertido, sino que tiene algún grado de extroversión, y las tres dimensiones pueden ser tratadas como categorías no incluyentes. Con respecto al modelo jerárquico, para Eysen contar con una descripción válida y confiable de la personalidad era necesario, pero no suficiente, fundar una teoría científica de la personalidad. Consideró también que todo modelo de la personalidad debe aspirar al análisis casual de este fenómeno y no ahorrar esfuerzos por identificar lo que son bases biológicas. También considerando que la actividad del cerebro visceral, el cual está compuesto por estructuras tales como septum medial, hipocampo, amígdala, cíngulo e hipotálamo, es la responsable de estas dimensiones. Es decir, que el grado de actividad del sistema que tradicionalmente ha sido considerado como el responsable neuroanatómico de las emociones
determina el nivel de emociones de la persona. Volviendo a lo que son los puntos que mencionaron en el modelo jerárquico, la extroversión trata de una persona que le agrada a la gente, es sociable y se siente atraída por los estímulos novedosos y emocionantes. Es de una persona con trato fácil y optimista. Su sistema nervioso es fuerte, por lo cual puede volverse una persona agresiva o impulsiva e incapaz de controlar su ira. En cambio, en la introversión es lo contrario. Llega a ser la persona tímida, tranquila y distanciada. Evita lo que es la estimulación intensa y excitación. Su sistema nervioso es débil, por lo cual tiene unas emociones bajas y de buen control. En neuroticismo, el individuo se califica un alto neuroticismo, que puede caracterizarse como reactivo, ansioso, malhumorado y depresivo, por lo que muestra una mayor excitación emocionante cuando se siente amenazado. Su sistema nervioso es autónomo. Y por último, el psicoticismo. Es un término que se encuentra mayormente en la teoría de dimensiones adicionales de una personalidad trastornada. Esta es una dimensión de vulnerabilidad a la cual su conducta es impulsiva, agresiva, baja en empatía y le representa algún rasgo heredable, lo cual significa que un rasgo determinante de gran número de genes que puede mostrarse con distintividad. Ahora, son frías, son personas arrogantes, pero también tiene un buen estímulo de creatividad, realistas y competitivas. Su teoría es de la activación y le gusta lo que es la mayor parte de creatividad.